Este 20 y 21 de noviembre, más de 100 mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia se congregaron en un Congreso Nacional en la capital del país. Su objetivo fue hacer sus planteamientos de cara a la búsqueda de paz en los territorios. Se buscó una agenda conjunta con el Gobierno Nacional a partir de los diálogos en curso con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Vamos a conversar sobre sus conclusiones y sobre sus principales necesidades. Y para ello vamos a conectar precisamente con Giovanna Millán. Ella es directora de género del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Muchísimas gracias, Giovanna, por estar en Directo América. Muchas gracias, muy buenos días a todos los televidentes. Claro que sí, fue un espacio muy importante, culminamos ayer, donde más de 100 mujeres nos convocamos para poder hablar sobre asuntos de paz y en este caso sobre los diálogos que se están llevando a cabo, ¿no? Nosotras planteamos principalmente que exista un cumplimiento de esos diálogos, que ambas partes entre gobierno y grupos armados cumplan esos acuerdos que se van planteando, que no pase lo que ha pasado con el acuerdo de paz, el capítulo étnico, que se firmó un pacto, que se firmaron unos acuerdos de los pueblos negros, pero su cumplimiento de un 100% es un 10%, porque las comunidades siguen enfrentando las consecuencias de un conflicto armado, porque las comunidades siguen reprimidas, siguen desplazándose y principalmente las mujeres y los jóvenes seguimos siendo impactados en nuestros territorios donde permanecen, donde conviven, donde ancestralmente han vivido las poblaciones étnicas, las poblaciones negras. Eso sería en términos generales si queremos hablar de lo que fue el paso del Congreso. Pero ¿cuál es la agenda de las ciudadanías afrodescendientes que en boca de sus mujeres, sus cuidadoras, sus activistas, hacen un llamado a respetar estas concepciones ancestrales que ustedes dicen tienen que aportar para la paz? Claro, las mujeres, las comunidades negras, venimos con unas prácticas ancestrales, con unas prácticas propias de los pueblos para dialogar, para comunicarnos, para avanzar en estas estrategias que permitan vivir en paz, que permitan vivir libremente en nuestros territorios, que podamos movilizarnos, caminar por ellos, desplazarnos. Entonces las mujeres lo que queremos es que se respete nuestra vida, pero sobre todo que haya un diálogo y una apertura de los gobiernos a reconocer que somos una voz activa, que aportamos a la construcción de paz en estos pueblos históricamente y que queremos que se trabaje con las mujeres negras en los territorios, que se trabaje de manera articulada, porque tenemos muchas experiencias en las que hemos venido trabajando para poder buscar caminos de paz, para buscar caminos de respeto y para que no haya impunidad, para que haya verdad y justicia frente a esos crímenes, frente a los desplazamientos, frente al destierro de muchas comunidades y de las mujeres mismas. Y sobre todo también de la vida que nos arrebatan por cada joven, por cada hijo e hija que se nos lleva. Bueno, ¿por qué la necesidad de que sean precisamente ustedes, las mujeres afrocolombianas, las que pongan una vocería en procesos como el que adelanta hoy el gobierno con la guerrilla del ELN? Bueno, las mujeres hemos sido defensoras, pero sobre todo somos dadoras de vida. Somos la raíz, la matriz del proceso, somos la matriz de los territorios, defendemos y estamos siempre tratando de defender la vida, de cuidar, somos cuidadoras y por ello queremos que el gobierno siente un precedente y que también reconozca que tenemos unos escenarios donde podemos construir, pero sobre todo donde haya una inversión, donde nuestras comunidades realmente esas políticas lleguen, donde realmente esa legislación que nos recoge, que nos reconoce, se haga efectiva e impacte de manera específica también en las mujeres, porque vemos que día tras día estamos más, digamos, la situación es compleja, pero además de eso, el empobrecimiento de las mujeres, el racismo y la discriminación ha llevado también a que las mujeres tengan una salud mental afectada, que su subsistencia se vea afectada, que sus hijos e hijas sean arrebatados por el conflicto armado. Entonces nosotras tenemos que estar ahí con esas apuestas de hacer seguimientos y monitoreo a lo que está pasando, de poder reconocer que necesitamos unos caminos particulares, desde unas prácticas reconocidas, desde esas formas en las que las comunidades se sientan a trabajar, desde esa forma en que las comunidades viven y a partir de esas experiencias pueden decir qué es lo que requieren de manera específica y cuáles son los caminos y salidas para realmente hacer una paz verdadera, una paz territorial.
Bueno, Johanna, esto puede ser un tema, digamos, familiar para los colombianos, pero para las personas afuera, en la región y que nos ven desde todas partes del mundo, ¿qué es lo que está pasando hoy en los territorios rurales de Colombia? ¿Por qué es importante entonces hablar de esto y ponerlo en la agenda? Bueno, porque aún persiste el miedo, porque aún persiste el desplazamiento, porque hay comunidades donde no tienen que comer, no tienen que alimentarse, porque hay una insubsistencia de los pueblos, porque no pueden salir como antes lo hacían en sus prácticas. Por ejemplo, ahí vemos unos videos donde las mujeres salen en sus canoas a recoger a veces las pianguas. Esas son mujeres que recogen piangua, unos molusgos que comemos acá en Colombia, que son mariscos, y el conflicto no deja que ellos puedan rehacer su vida libremente, que puedan ir al territorio y vivir como vivían en comunidad, sembrando sus cultivos, pescando, y que las mujeres naveguen por sus canoas, abajo, río abajo, saludando, comunicándose, porque son esas formas muy nativas, muy culturales, donde son los medios donde se comunican entre una vereda y otra, pero eso no lo pueden hacer porque conviven con esos grupos ahí, porque son los quienes mandan en esos territorios, porque son los que dicen cuándo salen o cuándo entran o quiénes pueden entrar. Entonces mira que ese miedo y ese temor pues es un principio fundamental para que nosotras estemos empoderadas y tengamos que decir que aquí estamos y necesitamos unos diálogos claros, pero sobre todo necesitamos una pertinencia política desde el gobierno y desde estos grupos armados para que se reconozca que hay unos escenarios y otras formas en las que podemos dialogar, pero llevar a cabo y que se desarrollen y que se cumplan esos acuerdos. Bueno, llama mucho la atención que ustedes como grupo llevan adelante una agenda claramente antirracista en Colombia. Y quiero preguntarle cuáles son esas caras del racismo que se pueden ver a través del conflicto armado y a través de lo que es hoy la vida después del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC. Bueno, claramente incluso cuando el gobierno y digamos los gobiernos, las instituciones olvidan que existen unas comunidades que históricamente han sido discriminadas, y que la sociedad incluso no sabe que en esos pueblos han persistido unas prácticas sociales, un reconocimiento inclusive de sus costumbres y que menosprecian inclusive todo ese acervo que tenemos y que hacemos parte de Colombia, porque hay muchas zonas en que quienes estamos aquí y quienes viven en la urbanidad y viven en las grandes ciudades no sabemos que existen. No sabemos que existe la cuenca del río Yurumaguí, donde tiene varias veredas, donde por allá hay unas mujeres, hay unos pueblos que están en situaciones de reprimida, de pobreza extrema e incomunicados en muchos casos. Eso hace parte de ese racismo estructural, ese racismo que no les lleva a la educación, que no les lleva la salud a esas comunidades, que tienen que esperar varios tiempos para poder salir a la parte urbana, que no les lleva oportunidades a los jóvenes, pero sobre todo también el que cuando llegan a las ciudades pues persiste ese racismo en cuanto tienen que buscarse de diferentes formas un acceso al empleo, luchar porque el otro lo ve diferente, porque no cree que es parte de esta identidad y de esta diversidad cultural que tiene Colombia, porque cuando vamos a hacer una plaza de empleo, pues por el color de piel, por tu forma de hablar, por tu cabello, te discriminan, te apartan, o porque puedes tener todos los estudios necesarios, puedes aplicar a una convocatoria, pero solo por ser negro, por tener una melanina negra en tu piel, entonces te discriminan, ¿cierto? Entonces son muchos escenarios en los que, digamos, la población y a nivel del conflicto, claro, porque son en los territorios del Pacífico donde más se ha agudizado el conflicto armado, donde son Sí. parte, digamos, de todas esas comunidades que está más afectada por ese conflicto. Pues Johanna, muchísimas gracias a usted. Claramente no vamos a tener tiempo suficiente para hablar de lo que implica el panorama nacional, pero sí nos quedamos con una parte muy importante. Gracias a usted por ampliarnos esto. Es Johanna Millán, directora de género del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Que tenga un feliz día. Muchas gracias.